Ok, entonces tenemos el problema 2.106 que nos pide determinar si el tubo de pared gruesa de la figura 279, que es la que estamos viendo ahí, es estable en la posición que se muestra. Entonces, tenemos que determinar si este tubo es estable o no, ¿verdad, mucha? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para este tipo de problemas? Muchachos, ¿se acuerdan? Este es el de ya estabilidad, no solamente de flotabilidad, sino que con estabilidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí para determinar si es estable o no? ¿Ustedes? ¿Ya? Tenemos que terminar primero, ¿cuál? Diagrama cuerpo libre. Siempre diagrama cuerpo libre, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de este de acá. Entonces, ¿qué vamos a determinar acá, mucha? Vamos a determinar el peso del tubo y la fuerza de empuje, ¿verdad? O de flotabilidad. ¿Qué? Pues, y el centro de la fuerza de flotabilidad, ¿verdad? Entonces, hagamos el diagrama de cuerpo libre de esto de acá. Bueno, vamos a poner aquí aparte. Ok. Entonces tenemos el tubo, que es de pared gruesa, ¿verdad? Es lo que nos están diciendo ahí. Ok. Bueno, entonces tenemos el tubo. Vamos a tener el nivel del agua, solo para tener referencia acá. Es este, ¿verdad? Entonces el tubo va a tener el peso que va a estar en el centro de gravedad del tubo, ¿verdad? Y la fuerza de flotabilidad que se está aplicando en el centroide también del volumen desplazado, ¿verdad? Esto de acá. ¿Qué otra cosa nos hace falta acá, mucha? Prácticamente solo esto, ¿verdad? Ok. Entonces, es necesario determinar el peso y la fuerza de flotabilidad, mucha, o no es necesario. Necesitamos el centro de gravedad, ¿verdad? Entonces, pues el centro de gravedad, aquí vamos a tener, pues digamos, dos.
Uno que sería el del, ¿cómo se llama? El del tubo y el de la fuerza de flotabilidad, ¿verdad? Entonces, solo que el de la fuerza de flotabilidad le llaman el centro de flotación, creo que es. Vamos a ver. Centro de gravedad. Y el otro es C sub B. Así. CG y CB, ¿verdad? Esos son los dos que necesitamos. Pues que CB es donde se está aplicando el peso del cilindro, este es CG, y CB, el de la fuerza de flotabilidad, ¿verdad? Entonces tenemos el centro de gravedad de nuestro elemento que está flotando y el centro de flotabilidad, ¿verdad? Que este va a estar en el centroide del volumen desplazado. ¿Vamos ya? Ok. Entonces, nos están diciendo que es un tubo. ¿Cómo va a ser el tubo, muchachos? ¿Cómo es el tubo visto desde planta o de arriba? Tubo es un círculo, ¿verdad? Ok. Entonces, este es nuestro tubo de pared gruesa y el centro de gravedad y el centro de flotación están justamente en el centroide, ¿verdad? Que sería aquí en el centro. Entonces, ¿cómo determinamos el centro de gravedad? Pues es al centro del tubo y a la mitad de la altura, ¿verdad? Pues aquí no hay mucho pierde, pues vas a tener que es 0.6 y 1.2, 1.8, entonces este está a 0.9, ¿verdad? Estos son metros. Acá, ¿verdad? Y luego tenemos que determinar el centro de gravedad o el centro de flotabilidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo determinamos el centro de flotabilidad? Pues otra vez volvemos a generar acá un rectángulo. Este está al centro en planta. Como este tubo continúa constante en todo el alto, entonces simplemente va a estar al centro de la profundidad o a la mitad de la profundidad que está el tubo, ¿verdad? Que serían 0.6 metros. Entonces, estaría pues del fondo del tubo hacia el centro de flotación a 0.3, ¿verdad? Metros. Ok, sería ahí, ¿verdad? Entonces ya tenemos dónde se encuentra el centro de flotabilidad y el centro de gravedad. ¿Qué más nos hace falta determinar acá, mucha? Pues aquí es bastante sencillo porque el área que se genera o el volumen desplazado que se genera, pues es constante en toda la profundidad, ¿verdad? Digamos que fuera una barcaza o algo así, entonces estas normalmente tienen eh, las paredes inclinadas, no es un rectángulo como acá. Entonces, pues eso sí nos toca hacer un poquito más de trabajo para determinar el centro de flotabilidad, ¿verdad? Pero aquí, pues, es bastante sencillo. Ok, ya que tenemos esto acá, ¿qué necesitamos hacer? ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora acá? Recuerden que aquí lo que nos están pidiendo es si es estable o no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo determinamos la estabilidad? ¿Se recuerdan? Eso lo platicamos el día anterior.
Fuerzas en Y, no, aquí no, pues, como tal no lo necesitamos porque es ¿cómo se llama? Solo la estabilidad. Determinar el momento, pues en este caso el momento va a ser cero porque ambas fuerzas están exactamente en el mismo eje vertical, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este tubo está vertical, ¿verdad? O sea, las paredes del tubo están verticales. Entonces aquí no va a existir momento para esto de acá, ¿verdad? Entonces vamos a determinar MB, ¿sí? En el libro creo que también decía como metacentro, si no mal me acuerdo. Vamos a irnos a donde teníamos esto de acá. Ah, no, sí, MB aparece. Bueno, no, MC sería la distancia. MB es la distancia que es del centro de flotabilidad hacia MC, que sería esto de acá, ¿verdad? Entonces MB es la inercia a partir del volumen desplazado. Entonces aquí vamos a determinar, vamos a poner así con rojo. Entonces, bueno, antes de, como nos están preguntando si es estable, entonces vamos a tener una condición. Entonces vamos a colocar que el tubo es estable si el M sub C o MC es más alto que C sub G, ¿verdad? Si MC es más bajo, es inestable. Acabará entonces, pues simplemente para tener claro cómo sería la estabilidad de nuestro tubo, ¿verdad? Entonces, vamos a determinar MB y después, pues, determinamos a qué altura va a estar M sub C, ¿verdad? Entonces, pues, vamos a colocar acá, solo por ponerlo, el M sub C, ¿verdad? Y la distancia que hay de acá para acá es MB. Entonces, MB va a ser igual a la inercia de la figura partido el volumen desplazado. Ahora, ¿cuánto es la inercia de un círculo, mucha? ¿Cuánto sería la inercia del círculo? ¿O de un círculo? ¿No? Sería un medio de pi por r a la cuarta, ¿verdad? Bueno, pi medios de r a la cuarta. Esa sería la inercia de un círculo. Bueno, de hecho aquí debería ser pues la inercia de esto de acá, no de un círculo como tal, perdón, hay mucha.
sino que sería de una, ¿cómo sería? De una dona, o pues porque realmente el área que va a generar inercia es esto de acá, ¿verdad? Entonces, esto sería R, bueno, aquí no nos dan distinción de los dos radios, pero sería radio mayor menos esto con radio menor, ¿verdad? Radio grande menos de radio pequeño. Así es, ¿no? Alguien que chequee, por favor, mucho, para, para un, ¿qué sería? ¿Cómo sería el tronche este muchacho? Una dona, digamos. Un cilindro hueco, ¿sí? Sí, eso puede ser. Gracias, Pablo. ¿Sería cuánto? Perdón, solo la ecuación antes, Mario. ¿Cómo sería esa ecuación? Entonces, ¿sería cuánto? Un cilindro hueco o un círculo hueco o un, ¿qué? Aro no sería mucha porque es completo. ¿Sería cómo? Pues aquí tengo yo que parece que es, ¿sí? Y cuartos, vamos a ver, sería en vista de planta, Z, R, 2 a la cuarta, con pi medios, no es pi cuartos, no. ¿Sí? Pi medios. Ah, bueno. Entonces sería pi medios por la resta de los radios a la cuarta, ¿verdad? Radio, bueno, le vamos a poner uno y 2. 2 a la cuarta menos radio uno a la cuarta. Entonces este aquí sería radio 2 y este radio uno, ¿verdad? El mayor menos el menor. Este con M es si vamos a calcular una inercia de, pues, una, ¿cómo sería? De una masa, de, pues, o considerando la masa, no solo
el volumen, ¿verdad? O pues una inercia centroidal como tal. Sí, una inercia, ¿cómo es? Másica, creo que se le llama. Entonces, ¿qué es con el m, verdad? Por eso es de que están los dos radios al cuadrado. Bueno, entonces, esto sería la inercia del círculo, pues, o de un círculo hueco, sería. ¿Sí? Lo hueco, esto sería acá. Y el volumen desplazado va a ser únicamente las paredes que tenemos acá, ¿verdad? O sea, serían el volumen de esto de acá por el alto, ¿va mucha? Entonces el volumen desplazado va a ser el área del círculo hueco, que serían pi cuartos, del diámetro mayor, bueno, lo vamos a poner en radio para que estemos iguales, sería pi por el radio 2 al cuadrado menos el radio 1 al cuadrado, ¿verdad? Y esto sería por h, que es la altura que está sumergido o lo que está, pues, la profundidad que tiene el cilindro, ¿verdad? De aquí para acá abajo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque en el fondo no tenemos tapadera, ¿verdad? O sea, no nos la marca aquí en el esquema que nos están dando, en el dibujo, en la figura. Entonces, pues no podemos considerar aquí que tenemos, y de hecho aquí nos marcan que también tenemos agua en medio del tubo, ¿verdad? Entonces, este va a ser el volumen desplazado. Entonces, nuestro, nuestra distancia MB va a ser pi medios del radio 2 a la cuarta menos el radio 1 a la cuarta, partido pi por el radio 2 al cuadrado menos el radio 1 al cuadrado, ahora por h. Entonces, esto sería nuestra distancia MB. Entonces, si nos damos cuenta aquí, esto nos va a quedar en área, por altura es un volumen, y esto es por unas unidades a la cuarta, partido de unidades al cubo, nos quedan simplemente por unidades de longitud, ¿verdad? Entonces, pi lo podemos eliminar y nos va a quedar que nuestro MB va a ser estos dos, partido dos veces h por los dos radios al cuadrado, ¿verdad? Acá. Entonces, sustituyamos. Punto 6 y punto 3, aquí podríamos reducir, pero nos vamos a meter a camotes adicionales, ¿verdad? Entonces, hagámoslo acá. Entonces tenemos 0.6 metros a la cuarta menos 0.3 metros a la cuarta, punto 3 y punto 6. Y esto dividido 2 por h son 0.6 metros, por otra de los dos radios al cuadrado, ¿verdad? Acá. Entonces, MB va a ser ¿cuánto? ¿Cuánto va a ser la altura del metacentro desde el centro de flotación?
0.375 metros, ¿verdad? Entonces, esta va a ser nuestra altura del metacentro, ¿verdad? Ok. Entonces, como dijimos que el tubo es estable si el metacentro es más alto que el centro de gravedad, y si este es más bajo, pues es inestable, ¿verdad? Entonces, determinemos la altura del metacentro. Sería, aparece como Y centroidal más MB. Así era, ¿vamos a echar? Pues esta altura Y centroidal simplemente sería la altura del centro de flotación más MB, ¿verdad? Entonces tenemos que son 0.3 metros más 0.375 metros. Entonces estas serían 0.675 metros, ¿verdad? Esa es nuestra altura del metrocentro y la altura del centro de gravedad son 0.9 metros, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que es más bajo, ¿verdad? Entonces es inestable. Entonces esto es menor que el centro de gravedad. Entonces esto significa que el tubo, bueno, la estabilidad, bueno, ¿cómo sería? La posición del tubo es inestable. Pues esta sería nuestra respuesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el metacentro es más bajo que el centro de gravedad. Entonces, por consiguiente, es inestable la posición del tubo, ¿verdad? O sea, aquí fácilmente ¡pum!, se voltea con cualquier fuercita que tengamos. O sea, con que empiece a girar, nadie lo detiene, ¿verdad? Por lo mismo la inestabilidad que tiene. Ok, ¿dudas con esto, mucha? ¿Dudas con el problema que acabamos de resolver? ¿Chao? ¿Todo bien? ¿Seguros? La inercia del círculo. Recordar que no es un círculo, ¿verdad, Pablo? Sino que es bueno, un círculo hueco o un aro de pared, no, sí, un aro de pared gruesa que aparece. Entonces, pues simplemente sería esto que está acá, ¿verdad? ¿Qué ecuación encontraste, Pablo? ¿O cómo fue la ecuación que viste? Sí, aparece en varios libros, pues en los libros. No encontraste ninguna. Vamos a ver, aquí debería de haber alguna. Vamos a ver. Sí, aparecen acá, yo me acuerdo que sí. Áreas. Aquí está, mira. Se ve respecto del centroide C. Bueno, este es del centroide, dice. Momento de inercia respecto al centroide, que es pi partido 64 por los diámetros, la resta de los diámetros, ¿verdad? Pero está pues con el diámetro, ¿no serían qué? Este valor en raíz cuarta y sería para el radio. Y aparte que este es el momento de inercia respecto al centroide, ¿verdad? Que es este de acá, ¿sí? Es esto que estamos viendo acá. Y solo.
Bueno, aquí nos dan también para un cilindro hueco, nos dan el volumen y la distancia del centroide, pero esto no, pues no era lo que queríamos ver, o la otra ecuación. Pero pues aquí aparece una ecuación en base o en función del diámetro. Entonces, pues normalmente aparecen en figuras regulares, propiedades de las áreas, y ahí aparecen los momentos de inercia, ¿verdad? Sí. Bueno, estamos entonces, pues, ¿alguien más con dudas, mucha? ¿Alguna otra duda ustedes? ¿No? Estoy grabando todavía.